Hola amigos, bienvenidos a otro video, dejen su like y suscríbanse al canal, gracias. No sé por qué acepté ese trabajo. Supongo que era la paga, o tal vez solo el deseo de desaparecer un rato. La empresa de topografía necesitaba a alguien que documentara ruinas al norte de Chihuahua, cerca del desierto de Samalayuca. Un pueblo llamado San Isidro de las Cruces, que no aparecía en ningún mapa reciente. Ni siquiera Google Maps mostraba rastros. Solo había una vieja referencia en un libro de 1947, donde se decía que la aldea había sido abandonada después de una sequía devastadora y varios casos de histeria colectiva. Me dieron un 4X4, un GPS viejo y una cámara térmica. Me advirtieron que no había señal allá. No me importó. De hecho, lo prefería. Conduje durante horas. El calor era brutal. A eso de las 4 de la tarde vi lo que parecía ser una entrada antigua, un arco de piedra medio derrumbado, con letras desgatadas, San Isidro de las Cruces, fundado en 1889. El pueblo estaba allí. Cabañas de adobe, una iglesia colapsada, un pozo seco. Todo cubierto de arena, como si el tiempo mismo hubiera decidido sepultarlo. Pero había algo raro. Todo estaba demasiado intacto. Había ropa tendida en algunas casas. Vasos en las mesas. Una radio oxidada que aún colgaba de un clavo. Como si todos hubieran desaparecido de un segundo a otro. Entré en una casa pequeña. Adentro, una cama sin hacer, platos con comida seca y un diario. Lo abrí con cuidado. La última entrada decía: ya no se esconden. Caminan por las noches, con ojos vacíos. El padre dijo que era un castigo por la idolatría. Pero yo sé que no es Dios quien nos castiga. Ellos vinieron del pozo. 14 de mayo de 1953. El pozo. Salí y caminé hacia él. Era profundo. Más de lo que imaginaba. Arrojé una piedra. Pasaron 5 segundos antes de escuchar el eco del impacto. Entonces, escuché un sonido, no era eco. Era algo subiendo. Volví al 4X4. Pero el GPS había muerto. No encendía. La cámara térmica comenzó a marcar formas humanas dentro de las casas. Pero no había nadie. Nada visible. Pensé que estaba deshidratado. Alucinando. Me obligué a mantener la calma. Decidí pasar una noche ahí. Una locura, lo sé, pero era tarde, y perderse en el desierto de noche era aún más peligroso. Dormí dentro del vehículo. O eso intenté. A eso de las 2 de la mañana, desperté con el sonido de pasos. Miré por la ventana. Figuras caminaban lentamente por la calle principal. No tenían rostro. Solo siluetas pálidas, delgadas, con las manos colgando como si no tuvieran huesos. Se detenían frente a las casas, y entraban. Uno de ellos se detuvo justo frente al coche. Me miraba, o al menos eso creí. Sus ojos eran solo 2 huecos negros, como si absorbieran la luz misma. Sentí que el aire se volvía denso. No podía moverme. Ni gritar. Cuando desperté, era de día. El pueblo estaba vacío otra vez. Como si nada hubiera pasado. Salí a toda velocidad. No miré atrás. Llegué a la carretera después de horas y supe que nunca debí ir allí. Semanas después, busqué el pueblo en archivos del gobierno. No existía. Nunca existió oficialmente. San Isidro de las Cruces fue una invención o fue borrado. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué salió del pozo? No lo sé. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, los veo. Caminando en la oscuridad. Buscando a alguien más que se atreva a entrar. Al pueblo que desapareció. Siempre me fascinó la historia militar. No sé por qué, tal vez por mi abuelo, que sirvió como radiooperador en la Segunda Guerra Mundial. Cuando encontré una nota antigua entre sus cosas, no imaginé que cambiaría mi vida. Era una hoja amarillenta,
con coordenadas escritas a mano. También decía, Refugio 11, sellado desde 1944. No entrar solo. No abrir la puerta interna. Obviamente, hice todo lo contrario. Las coordenadas me llevaron a lo más profundo de las montañas de Puebla, cerca de un antiguo paso fronterizo olvidado por todos. Tardé 2 días en llegar, cargando equipo, víveres y una linterna de reserva. Estaba convencido de que iba a encontrar solo escombros, como en otras exploraciones. Pero lo encontré, una compuerta de acero semioculta entre rocas y maleza, oxidada pero intacta. Me tomó 1 hora abrirla. Al hacerlo, un olor denso, metálico, salió del interior. Como a moho y sangre vieja. Encendí la linterna y descendí por una escalera en espiral. Las paredes estaban cubiertas de musgo. A los pocos metros, me topé con una puerta blindada que decía área de confinamiento, prohibido el acceso. Alguien la había sellado por dentro, pero la cerradura había sido forzada. No por mí. Por alguien antes. Seguí adelante. El refugio era más grande de lo que imaginaba. Habitaciones con literas oxidadas, oficinas abandonadas, documentos esparcidos. Todo parecía detenido en el tiempo. Encontré una sala de radio. En una de las paredes estaba escrito con tiza. Ellos no eran humanos. Nos encerraron con ellos. No escuches las voces. No abras la puerta interna. La misma advertencia del papel de mi abuelo. Sentí un escalofrío. A las horas, descubrí una puerta doble de acero con un símbolo extraño pintado, un ojo con una cruz encima. El metal estaba raspado, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Me acerqué para escuchar. Silencio. Pero, cuando apagué la linterna, escuché susurros. Voces suaves, casi como oraciones. En alemán. Algunas en latín. Y otras, que no eran humanas. Volví a encender la luz. Las voces desaparecieron. Quise irme. De verdad. Pero no encontraba la salida. El pasillo por el que había venido ya no estaba. Como si el lugar se reconfigurara solo. Mi linterna parpadeaba. Entonces escuché un golpe fuerte tras la puerta con el ojo pintado. Y una voz. Grave, profunda, que decía mi nombre. Ariel. Yo nunca escribí mi nombre en ningún lado. Nadie sabía que estaba allí. Me paralicé. La puerta comenzó a vibrar. Algo golpeaba del otro lado, con fuerza inhumana. Corrí. Me metí en una sala pequeña, donde encontré una vieja filmadora sobre un trípode. Encendí la pantalla. Aparecía un hombre, con uniforme militar, hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, sal de aquí. El experimento salió mal. No eran humanos. No podíamos matarlos. Los encerramos en la cámara 11. Pero siguen vivos. Se alimentan del pensamiento, del miedo, de tu nombre. Si te han escuchado, ya es tarde. La grabación se cortó con un grito. Pasé la noche escondido. No sé si dormí. Al amanecer, encontré la compuerta principal abierta. Salí sin mirar atrás. Desde entonces, algo cambió. Siento que me observan. A veces escucho voces en la radio, aún con el aparato apagado. Trabajé en el Hospital San Jerónimo durante 5 años, antes de que lo cerraran en 1998. Era un hospital psiquiátrico antiguo, construido en lo alto de una colina, rodeado por niebla y árboles secos. Un lugar que muchos evitaban incluso durante el día. Después de que lo clausuraran por condiciones inhumanas, nadie volvió a poner un pie ahí. Nadie, excepto yo. Han pasado más de 20 años, pero todavía sueño con los pasillos largos, con el sonido de las puertas de hierro cerrándose detrás de mí, con los gritos. No sé por qué volví. Tal vez por nostalgia, tal vez por culpa. O tal vez por la carta. Un sobre sin remitente llegó a mi casa la semana pasada. Solo contenía una frase, escrita con tinta roja. No están muertos.
te recuerdan. Y una llave oxidada. Supe de inmediato a dónde pertenecía. Subí a la colina en mi viejo coche. Todo estaba igual, el portón cerrado con cadenas, los vidrios rotos, la entrada cubierta de hojas secas. Usé la llave. La cerradura chirrió, como si no hubiera sido tocada en décadas. El aire estaba frío adentro. El silencio, absoluto. Encendí mi linterna. Las paredes aún tenían restos de carteles, registros médicos descoloridos y manchas que preferí no analizar demasiado. Me dirigí al ala sur, donde estaban los pacientes más difíciles. Los pasillos estaban cubiertos de polvo. Pero algo me inquietó. Había huellas. Pies descalzos, pequeñas, desordenadas, que iban de una habitación a otra. Seguí las marcas, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Al llegar a la celda 19, me detuve. Era la habitación de Isabela, una paciente con esquizofrenia severa. Nunca hablaba. Solo dibujaba. Siempre el mismo símbolo, un círculo con una línea cruzando el centro. Una y otra vez. Paredes enteras cubiertas con ese símbolo. Entré. Las paredes estaban limpias. Pero el símbolo ahora estaba tallado en el suelo. Fresco. Como si alguien lo hubiera hecho ayer. Escuché un ruido detrás de mí. Volteé la linterna. Nada. Pero el aire cambió. Sentí como si alguien respirara cerca de mi oído. Una voz susurró. Te quedaste callado. Salí corriendo al pasillo. Las luces parpadearon, aunque el lugar no tenía electricidad desde hacía años. Me escondí en la sala de terapia ocupacional. Allí encontré algo que me congeló la sangre. Una grabadora funcionando. Encendida. Reproduciendo una sesión que yo mismo había dirigido en 1997. Pero, la voz del paciente no era la misma. Ellos no se fueron. Te están esperando. Aún escuchamos tus pasos. La cinta se detuvo sola. Volví al pasillo. Y entonces las vi. Figuras. De pacientes. De médicos. De mí mismo. Reflejos en las ventanas rotas. Caminando. Repitiendo los mismos gestos una y otra vez. Como si el manicomio aún funcionara, pero en una dimensión paralela. Una donde el tiempo no avanza. Donde nadie muere. Llegué a la oficina principal. Sobre el escritorio, había una carpeta con mi nombre. Fechada en el año actual. Adentro, una hoja de ingreso. Paciente, mi nombre. Diagnóstico, delirio persistente, disociación. Estado, reinternado. No entendía nada. ¿Quién la había escrito? ¿Cómo sabía que volvería? Intenté salir. Corrí hasta la puerta principal. Pero ya no había puerta. Solo un muro. Como si nunca hubiera existido salida alguna. Ahora estoy aquí. Escribiendo esto en una libreta que encontré. No sé cuánto tiempo ha pasado. Las noches son largas y los relojes no funcionan. A veces escucho a Isabela cantando. A veces escucho mi propia voz gritando desde otra habitación. Y cada tanto, alguien me deja notas bajo la puerta, todas con la misma frase. Ya eres parte del hospital. Y lo peor, es que creo que siempre lo fui. Siempre me gustaron los trenes. Hay algo en el sonido de las ruedas sobre los rieles, el vaivén suave del vagón, es como si el mundo desapareciera por un rato. Por eso no dudé cuando encontré ese boleto en una estación olvidada en Veracruz. Era antiguo, escrito a mano, con tinta roja. Tren 713, salida, 23:59, andén 3, solo ida. No decía destino. Pero esa noche, yo solo quería escapar. La estación estaba vacía. Ni un alma. Solo el viento y el eco de mis pasos. A las 23:59 en punto, el tren llegó. Viejo, negro, con faros opacos y ventanas empañadas. Parecía salido de otra época. Subí sin pensarlo.
El vagón estaba casi vacío. Solo había unas 5 personas más, sentadas en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Tomé asiento junto a la ventana. El tren partió. Al principio, todo parecía normal. Paisajes oscuros pasaban lentamente. Árboles, campos, hasta que vi algo extraño. Pasamos por la misma estación de nuevo. Exactamente igual. Mismo letrero. Mismo cartel roto. Pensé que era coincidencia. Pero a los 10 minutos, volvimos a pasar por ella. Y otra vez. Y otra. Me levanté para preguntarle a alguien. Pero los otros pasajeros no me miraban. Tenían los ojos cerrados, como dormidos. Aunque, sus cabezas giraban levemente, siguiendo mis movimientos. Como si fingieran. Fui al vagón siguiente. Más gente sentada. Más rostros pálidos. Todos en silencio. Entonces vi algo que me paralizó, yo mismo, sentado al fondo. Mis mismas ropas. Mi mismo rostro. Pero con la mirada vacía. Sin expresión. Corrí de vuelta. Pero ya no era el mismo vagón. Todo había cambiado. Las ventanas estaban selladas con tablas. Las luces parpadeaban. Un olor a quemado llenaba el aire. El tren seguía en movimiento. Busqué una salida. No había freno de emergencia. No había conductor. Solo puertas que llevaban a más vagones, y más pasajeros que parecían repetirse. Vi a la misma mujer sentada en 3 vagones distintos. Mismo vestido. Misma postura. Era como un ciclo. Una repetición. Un tren atrapado en sí mismo. En uno de los últimos vagones encontré algo distinto, una puerta de acero con una inscripción tallada. Aquí termina el viaje. La abrí. Adentro, una cabina roja, con paredes acolchadas. Una sola silla al centro, con correas. Y una radio antigua, encendida. Emitía una voz distorsionada. Pasajero número 713. Hora de tomar su lugar. Me di cuenta de algo, yo era el último. Las luces se apagaron. Escuché pasos detrás de mí. Lentamente, una figura entró. No tenía rostro. Solo piel estirada, sin ojos ni boca. Me señaló la silla. Sentí que el tren frenaba. Por primera vez desde que subí. Me senté. La puerta se cerró sola. Y todo se volvió negro. Desperté horas después, en una estación completamente diferente. No había tren. No había nadie. En el suelo, una maleta vieja. Dentro, una nota. Bienvenido de vuelta. Tu lugar ya fue ocupado. Desde entonces, a veces, al caminar cerca de rieles abandonados, escucho el silbido de ese tren. Y en sueños, veo a otros pasajeros. Esperando por mí. Desde niño, me gustaba explorar el bosque que rodea mi pueblo en Oaxaca. Siempre pensé que era un lugar tranquilo, lleno de vida y secretos, pero nunca imaginé que esos secretos me cambiarían para siempre. La leyenda decía que por las noches, el bosque susurraba. Que las voces de los antiguos habitaban entre los árboles y no permitían que nadie saliera si las escuchaba. Una noche decidí hacer guardia. Quería probar que todo era mentira, que no había nada más que viento y ramas moviéndose. Llevé una linterna, algo de agua y un cuaderno para registrar cualquier cosa extraña. Me adentré en la oscuridad, escuchando solo el crujir de las hojas bajo mis botas. Al principio, solo el viento acompañaba mis pasos. Pero luego, muy suave, empecé a escuchar algo. Susurros. Casi imperceptibles. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero los susurros crecían, formando palabras que no entendía, mezclando idiomas antiguos con sonidos guturales. Sentí que algo me observaba. Miré alrededor, pero solo vi sombras. Seguí caminando, tratando de ignorar las voces, pero ellas se hicieron más insistentes. Decían mi nombre. Ariel. Ariel.
Me detuve, el corazón latiendo fuerte. No había nadie. Intenté regresar, pero el camino parecía cambiar. Los árboles se movían como si respiraran. Las sombras se alargaban, tocándome con sus dedos invisibles. La linterna empezó a fallar. Oscuridad total. Los susurros ahora eran gritos lejanos, y sentí que algo me rozaba la espalda. Corrí sin rumbo, pero sentí que el bosque no quería dejarme ir. Finalmente, llegué a un claro donde vi una figura envuelta en luz tenue. Era una mujer con ojos negros y una sonrisa triste. No deberías estar aquí, dijo con voz melancólica. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Ella extendió la mano, y sentí una paz extraña. De repente, entendí, las voces eran almas atrapadas, buscando liberación. Le pregunté cómo ayudar. Ella señaló al centro del claro, donde había un círculo de piedras antiguas. Cierra el círculo con una piedra nueva. Eso romperá la maldición. Tomé una piedra del suelo y la coloqué con cuidado. Los susurros se calmaron. La mujer sonrió y desapareció. Al amanecer, salí del bosque. Cambiado. Desde entonces, nadie más se atrevió a entrar de noche. Pero a veces, cuando estoy solo, escucho susurros y sé que las voces siguen allí.